muerte, de acuerdo a lo que estaba mencionando, la muerte fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo fue necesaria. Con la muerte del Señor Jesucristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 al 27, ¿verdad? Las escrituras que tenían eran del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Entonces él les dijo: hoy insensatos y tardos de corazón para creer que todos los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que le decían. Entonces, hermanos, entendemos, ¿verdad?, de que la muerte del Señor Jesucristo también fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Su muerte fue necesaria para revelar en una manera más extensa la naturaleza de Dios, de acuerdo a Juan 1.18, ¿verdad? De acuerdo a Juan 1.18. Romanos 3.23 se nos enseña que reveló el juicio y la ira de Dios, que es santo y justo, hacia el pecado. Romanos 3.23 nos enseña, ¿verdad?, que Él revela el juicio y la ira de Dios. Dios es santo, es justo, ¿verdad?, pero Él revela el juicio hacia el pecado. Todos los hombres han pecado contra Dios, de acuerdo a Romanos 3.23. 23 es un texto que usamos para ganar almas, ¿verdad? Y merecen ser castigados. El pecado. Exactamente. Dios ha castigado y castiga el pecado en muchas maneras diferentes. De muchas maneras Dios castiga el pecado, ¿verdad? Yo no sé de qué manera Dios puede castigar a las personas o puede castigarnos, ¿verdad? Ahora sabemos que ya hemos sido salvados de ir a ese lugar de condenación. Ahora, como hijos de Dios, Él es ya nuestro Padre, también va a venir la disciplina. Entonces, Dios nos va a disciplinar, ¿verdad? De una u otra manera. ¿De qué manera? Yo no lo sé. Pero cuando un hijo de Dios anda completamente en obediencia, se aleja de Dios, la disciplina de Dios es dura, es difícil, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si son verdaderamente hijos de Dios, ¿sabes qué? Los vuelve a traer a la iglesia, pero ¿cómo ahora sí? Con un corazón quebrantado. Dios es justo, ¿verdad? Enseña su palabra. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo fue necesaria para cumplir las profecías, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Reveló juicio y la ira de Dios, de acuerdo a Romanos 3.23. Dios ha castigado y castiga el pecado de muchas maneras diferentes, pero en la cruz, ¿verdad?, su ira, la ira de Dios, hermanos, completamente la ira de Dios fue derramada en la cruz sobre su Hijo. Su ira, ¿verdad?, fue derramada en esa cruz sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Isaías 53.4, hermanos, y Mateo 27.46. 53.4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió los dolores, y nosotros recibimos por azotado, por el Hijo de Dios y abatido. Él sufrió, ¿verdad?, por nosotros, absolutamente todo. Y Mateo, yo les dije, Mateo 27.46. Mateo 27.46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, o Eli, lama Lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo, hermanos, ¿verdad?, de que Cristo nos enseña, de acuerdo a estos textos que se acaban de leer. Cristo fue herido de Dios, ¿verdad?, y desamparado, porque llevaba nuestros pecados sobre Él mismo en la cruz. Muchos dicen, Él sintió en su cuerpo, hermanos, terrenal, de carne, Él sintió que Dios ya lo había desamparado, ¿verdad? Pero nos enseña, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña en esta parte de que siendo Dios mismo, Él tuvo que padecer, ¿verdad?, sufrir todo esto por amor a nosotros.
Si yo ya sabía, si yo ya sé lo que voy a pasar más adelante y yo quiero evitarlo, hermanos, se puede evitar. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, no. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Él ya sabía el dolor que iba a sentir, lo que iba a pasar, todos los desprecios, todo cuando le escupían, ¿verdad? Todo. Él ya sabía. Y sabe algo que impresiona, hermanos, que él siempre, él no dejaba, a pesar de todo lo que iba a pasar, él no dejaba de orar. Él no dejaba de buscar una comunión con su Padre. Él no dejaba de predicar, hermanos, a Dios. Si el reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Algo que nos enseña, hermanos, podemos entender en esta parte, ¿verdad? Es de que Dios mismo, su ira fue derramada sobre su Hijo, su propio Hijo en la cruz del Calvario. Reveló la justicia de Dios de acuerdo a Romanos 1:17, ¿verdad? La muerte y la obra de Cristo nos revela también la justicia de Dios, Romanos 1:17. Amén. ¿No tiene, hermana? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién es el Evangelio, hermanos? Cristo. Cristo es el Evangelio, ¿verdad? Y en el Evangelio, ¿qué dice la palabra de Dios? Se revela la justicia de Dios. Entonces nos enseña, ¿verdad? Entonces el justo por la fe vivirá. Ahora sabemos, hermanos, que de acuerdo a la obra de Cristo, a la obra redentora, ¿verdad? Nosotros cuando estamos muertos en nuestros pecados, encontramos vida cuando venimos lo que es a los pies del Señor Jesucristo. Cristo fue, hermanos, por así decirlo, que merecía estar en esa cruz, o que merecía, hermanos, merecemos ir al infierno, al lugar de condenación, somos nosotros, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña de que Cristo fue nuestro sustituto, ¿verdad? Cristo fue nuestro sustituto, que quiere decir su muerte pagó las justas demandas de Dios contra los pecadores. Cristo lo pagó. Desde que Cristo fue castigado por nuestros pecados, hermanos, Dios nos puede perdonar y justificar por medio de la fe, ¿verdad? Cuando ve a un pecador, Dios está irado, hermanos, claro que sí, Dios no tolera el pecado, pero cuando una persona viene a los pies de Cristo, no ve sus pecados, no ve a esa persona, ve a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por aquella persona. Amén. Y por el amor que Él tiene hacia Dios, ¿verdad? El amor pasa lo que es aquella persona. Entonces nos enseña esa parte, hermanos, de la Biblia. Desde que Cristo fue castigado, hermanos, por nuestros pecados, Dios nos puede perdonar, ¿verdad? Sin fe en Cristo, hermanos, sin la fe en Cristo, el pecador tendrá que sufrir la ira de Dios por sus pecados. No puede decir, ya me libré, si no creo en Cristo ya me libré, total el infierno es aquí, está completamente en un error. La persona, ¿verdad?, que tiene fe en Cristo, somos librados ya de ir a esa condenación, pero lo que sufrió el Señor Jesucristo, eso y más las personas que no creen en Cristo, lo van a experimentar, lo van a vivir cuando ellos mueran sin Cristo. ¿En dónde van a despertar? En el infierno, ¿verdad? Ahí van a despertar y ahora van a sentir lo que el Señor Jesucristo en la tierra sintió y aún más allá, porque después viene lo que es el lago que arde con fuego y azufre, que sabemos que es la muerte, ¿qué? Segunda, la muerte espiritual, hermanos. Entonces, Dios no, sin fe, hermanos, el pecador que no tenga fe en Cristo va a sufrir la ira de Dios. Claro que la va a sufrir, tarde o temprano, ¿verdad? Los resultados de la muerte de Cristo, hermanos, ya con esto termino. Los resultados de la muerte de Cristo. Los resultados de la muerte de Cristo. Vamos a ver, la muerte de Cristo no fue una derrota. Yo he escuchado personas que adoran a la muerte. Yo ni siquiera le llamo Santa Muerte, porque no tiene de santa nada, ¿verdad? Que adoran a la muerte y ganando armas, no me acuerdo que un chavo y todo. Me dice, aún tu Cristo se fue con la placa. Aún tu Cristo se fue con nuestra Santísima Madre. Te equivocas. El Señor Jesucristo no fue a la muerte, Él no hizo la muerte. El Señor Jesucristo está vivo. Y que tu muerte, o sea, tu muerte, tu estatua que tú tienes, tírala a ver qué es lo que va a pasar. No te metas a nada más te digo, o sea, tú estás diciendo que mi Señor Jesucristo se fue
venció la muerte, con tu muerte, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo la venció. Amén. Dije, y si somos realistas, ¿verdad? No fue una derrota. Muchos dicen, porque Cristo murió, Él fue derrotado. No puede ser de esa manera. Al contrario, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo, terrenalmente hablando, terrenal en cuerpo de carne, ¿verdad? Fue una victoria, ¿verdad? Fue una victoria. El cuerpo se quedó en la tierra, ¿verdad? El espíritu va a Dios y lo que es su alma descendió, lo que es a las partes más profundas de la tierra. Y era necesario que así pasara, ¿verdad? Después cuando encontramos en la Biblia, hermanos, de que por medio de ella, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, el pecado y la muerte y el diablo fueron vencidos. Ya están vencidos. La muerte está vencida, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? También está vencido y el pecado también está vencido. Así es. Pero muchos cristianos viven como si no estuviera vencido. Aún todavía dudan de su salvación. ¿Seré salvo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sabes qué? Algo que trata Satanás es de que muchas veces mete la duda a los cristianos de que son salvos. ¿Y qué tal si no soy salvo? No, tu fe es lo que a ti te va a salvar. La seguridad que tú tengas en el Señor Jesucristo. Fácil y sencillo. Yo creo en el Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios y se levantó de los muertos, que dice la palabra de Dios. ¿Serás qué? Salvo. Entonces mi fe, hermanos, tiene que estar puesta en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Eso es lo que Hebreos 2, 14 a 15, hermanos, nos enseña esto. La muerte de Cristo no fue una derrota, sino una gran victoria. Hebreos 2, 14 a 15, hermanos. ¿Tienes uno, por favor? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre, hermanos, para toda la vida. Entonces la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya sabes que nos hizo libres del pecado. Cristo rompió, ¿verdad? Esas cadenas que a usted y que a mí nos ataban para ir a la condenación. Él las rompió, ¿verdad? Pero la realidad es de que muchos se acostumbran a eso. Como estuvieron mucho tiempo encadenados a un cierto pecado, pues tal vez quieren o desean volver a hacer lo que hacían antes. Pero entendemos, hermanos, ¿verdad? De que Cristo venció la muerte, Cristo venció lo que es el pecado, ¿verdad? Y el diablo fue vencido. No tiene ninguna oportunidad. Esa victoria, hermanos, es solamente para los que creen en Dios. La victoria, ¿verdad? De la muerte, la victoria que fue a través de la muerte del Señor Jesucristo solamente es para los que creen en Él. Solamente para ellos. Una persona que no cree en Dios no tiene victoria. Y está muerto. Esa victoria, hermanos, es para nosotros. Y esa victoria la está viviendo usted y yo que estamos viviendo. Sabemos que algún día, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de eso. Su muerte es efectiva solamente para las personas que lo reciben como su salvador personal. Los que lo rechazan, ¿saben qué? No tienen ninguna esperanza. Los que rechazan a Cristo, nada de bien. Claro, si muere o el día de hoy se le habla de Cristo y esa persona la rechaza, y el día de mañana o en una semana, si tiene tiempo y se arrepiente, claro que puede volver a los pies de Cristo, puede ser salva. Pero si esa persona se le habló del Señor Jesucristo y muere sin Cristo, aunque haya escuchado el Evangelio pero no se arrepintió, esa persona va al infierno. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo, hermanos, para la siguiente semana vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la resurrección de Él. Va a ser primera a los Corintios 15, 17, hermanos, por favor. Siguiente semana vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo. Primera a los Corintios 15, 17 es el versículo de memoria, hermanos, para el siguiente domingo. Anótelo ahí, o en una pequeña hojita, una nota, hermanos. No se les olvide, hermanos. Muy bien.
terminado lo que es escuela dominical. Padre, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, que a través de tu palabra podemos entender, Señor, los atributos que como Dios, como Hijo, Padre, te pertenecen. Sabemos, mi Dios, que has vencido la muerte, el pecado, mi Dios, y al enemigo, que es Satanás, Padre. También entendemos, Señor, que a través de tu palabra, del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, de la obra redentora, Señor, entendemos, Padre, que ahora somos hijos tuyos, que no merecemos, Señor, lo que es la salvación, pero por tu gracia, por tu amor, por tu regalo, Señor, que pagaste en la cruz del Calvario, a través de ellos, Señor, nosotros somos salvos. Amén. Ayúdanos a entender, Padre, de la importancia que es compartir el Evangelio, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para, Señor, así poder traer más almas a tus pies, Padre, que aquellas personas también puedan conocer del amor de Dios. Y, Padre, si se alejan, Padre, que no les deseamos, Padre, pero sabemos que conocerán también la ira, mi Dios. Te pedimos, Padre, que obres en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que hayamos aprendido hoy, Señor, tal vez ya lo sabíamos, Señor, desde hace tiempo, pero mi Dios, ayúdanos a recordarlo. Gracias por la escuela dominical. Sigue bendiciendo, Señor, por el resto de este culto. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ese es el versículo de memoria para la siguiente semana.